Vamos a decirle que Él nos mira esforzados y valientes. Vamos a decirle esforzados. Vamos a decirle que Él nos cambió toda nuestra tristeza en alegría. Vamos a decirle, cambiará la tristeza. Cambiaré la tristeza. Cambiaré la vergüenza. Los entregaré al gozo de Dios.
decirle que Él es todopoderoso. Vamos a decirle que Él es Rey de este pueblo y Dios de esta ciudad. Vamos a decirle, eres Dios de este pueblo. Tú eres Rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres Rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado.
les bendiga, hermanos. Así le damos el tiempo que corresponde. Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Yo quiero que le digas a tu vecino, ¿ya sabes cuál es tu pasión? ¿Cuál era la pasión de Jesús? ¿Dónde está Cristina? Que me ayude en el piano, por favor. La pasión de Jesús era ir compartiendo las buenas nuevas. La pasión de Jesús era de ayudar al necesitado. La pasión de Jesús era de sanar a aquel que necesitaba algo específico, una sanación. Pero Él solo sanaba a los que realmente creían, a los que realmente necesitaban lo que Él traía. Quiero que me des, por favor, Mateo 7:7, por favor, Evangelio de Mateo 7:7. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque se ha estado hablando de la pasión. Pero para antes de tú apasionarte, tenemos que dejar varias cosas. La pasión de Jesús era de levantar al caído. Pero muchas veces decimos, es que yo amo a Jesús, yo quiero ser lo mismo que Jesús, yo quiero apasionarme como Jesús. Pero para poder apasionarte no tienes que tener ninguna carga, no tienes que vivir como vivías antes en tu pasado, atado o haciendo tu voluntad. Cuando tú decides apasionarte por lo que Jesús se apasionó, tú tienes que tomar la misma actitud, o yo tengo que tomar la misma actitud que Jesús tuvo. Porque Jesús dejó a un lado el yo y empezó a hacer la voluntad de su Padre. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos dejar todo aquello? Dice, pidan, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama es atendido. ¿Cómo podemos apasionarnos? ¿Cómo puedo llegar a ese grado de pasión? Cuando tú pides, cuando tú llamas, tú recibes. Dame Marcos 8:34, por favor. Tenemos que dejar de hacer lo que yo quiero. Como estamos acostumbrados a hacer lo que nosotros nos parece, es por eso que no hacemos la voluntad de Jesús. Porque es muy fácil decir, yo pienso, yo creo. Y cuando tú piensas y tú creas, actúas conforme tu propio criterio. Entonces tú dejas de hacer la voluntad de Jesús. Tú ya no estás siguiendo ese río que Jesús hacía por la pasión que Él sentía. 8:34 me dio. Marcos, Evangelio de Marcos 8:34. Después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Esa es la pasión que Él tenía. Esa era lo que Él hacía por su pasión. Es por eso que Él nos dejaba esto escrito, para que nosotros pudiéramos seguir
lo que él siguió para poder alcanzar lo que él logró. ¿Y qué él logró? Un lugar al lado de su Padre, una vida eterna donde siempre va a ser glorificado por él dar la vida por ti, por mí. Vamos a Marcos 14, por favor, Evangelio de Marcos 14, 37. ¿Cómo es que yo puedo hacer esto? Bueno, ya es tiempo que tú dejes de dormir. Ay, hermana, si yo trabajo no me la llevo a dormir. No, te estoy diciendo que estás dormido físicamente. Muchas veces el adormecimiento es espiritualmente. No es precisamente que te la lleves dormido 10, 12 horas. No, espiritualmente es que tú no buscas un lugar donde tú puedas tener esa relación con Él, ese contacto con Él, donde tú puedas pedirle, donde tú puedas llamarlo, donde tú puedas escuchar su voz. Bájeme por favor al 30, ¿qué fue? Marcos 14, ¿verdad? Bájeme al 37. Estamos en el 34. Dice: Jesús, de regreso a donde estaban los 3 discípulos, es cuando él estaba orando en el Getsemaní. Se llevó solo 3 de sus discípulos para que lo acompañaran. Entonces dice: Jesús regresó. Bájame al 36, por favor. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, Papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. Como deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús entregó su voluntad al Padre. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder ser seguidor, para cumplir con ese propósito, para apasionarme? Tengo que entregar mi voluntad al Padre y no hacer lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y les encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Si ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. El hacer la voluntad de Dios, el hacer lo que Dios hacía, lo que Jesús hacía, desarrollar esa pasión, es dejando de hacer mi voluntad. Pero ¿cómo voy a dejar de hacer mi voluntad? Entregándosela al Padre y buscando ese momento para yo poder pedírselo, para yo poder entrar en su presencia y poder descubrir los planes que tiene Dios para mí. Vamos por favor a Mateo 4:1. Jesús decía que yo tenía que estar en oración para resistir lo que venía. ¿Cómo es que tú puedes resistir lo que tú venías? Aparte de tener una conversación con el Padre, tú tienes que saber lo que Él te dejó aquí escrito. Porque con esto es con lo único que tú vas a poder ahuyentar a Satanás. Con la palabra, y Maestra Marta nos ha dicho muchas veces, la única herramienta filosísima que tenemos nosotros es la palabra, para que Satanás pueda huir de nuestras vidas, para que se pueda alejar. ¿Por qué? Porque la vida de un ministro va a ser atacado 7:24, 3:65. ¿Por qué? Porque como tú ya decidiste y tomaste una decisión de salir de tu confort y de apasionarte por algo que solo un loco lo puede hacer, Satanás no está contento. Satanás va a tratar lo que sea para que tú te desenfoques y pierdas esa pasión. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días y sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente,
también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Ahí lo subió en la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimen los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: todos esos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Solo la palabra puede proteger tu pasión. Solo la palabra de Dios puede proteger la pasión que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas, que tú quieres alcanzar. ¿Cuál era la pasión de Jesús? Ir a sanar, a libertar, a ayudar. ¿Cuál es tu pasión en esta noche? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Dice la palabra que vas a ser tentado, voy a ser tentada. Pero dice que si yo me mantengo en contacto con el Padre y si tengo sus promesas en mi boca, no va a poder venir a mi vida algo que me vaya a hacer caer, algo que me desenfoque. Dame por favor Efesios 6:10. Y ahí nos dicen qué armaduras. Dice que tenemos que estar vestidos de la armadura. ¿Por qué? Porque la guerra no es con mi hermano, como nos han dicho, sino son contra espíritus que están alrededor, que están tratando de ver en dónde hay una oportunidad para poder ellos infiltrarse y desenfocarte de lo que tú estás en el lugar de donde estás, en donde está puesta tu mirada, en donde está el centro de tu atención. ¿Y cuál es ese centro? Jesús. Finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístete con toda la armadura de Dios. Así podrás soportar con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. ¿Contra qué estás luchando tú en esta noche? Yo quiero que te pongas de pie. Y si tú traías una petición en esta noche, si tú traías una carga en esta noche, si tú traías algo que está tratando que tu desenfoque sea desviado, yo te invito a que tú se lo dejes a Dios. Tú solo con tus propias fuerzas no lo vas a hacer. Yo necesito la ayuda del Todopoderoso para poder lograrlo. Y todos pasamos por esto, todos tenemos luchas día tras día. Pero hay una palabra, hay un consolador que te está diciendo: ¿sabes qué? Hay algo más poderoso preparado para ti. Hay algo más que tú necesitas. No son tus fuerzas, simplemente es que abras tu boca. Porque yo he puesto mi palabra en tu boca para que puedas resistir todo aquello que viene a tu vida. La pasión que nosotros tenemos que llevar es ir a libertar a aquellos que necesitan. Es ir allá a buscar a aquel que necesita de ti. Tú eres una recompensa para alguien más allá afuera. Alguien está esperando por ti.
Alguien necesita de tu compasión. Pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Tenemos que avanzar. Tenemos que hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Yo te digo en esta noche que no tengas miedo. No tengas miedo de dejar que Dios sobre tu vida. Estás aquí aunque no te sientas. Oh, gracias. Sí, Señor. Y aunque no veas salida, sé que tú me salvas. Porque dice Dios, tú no estás solo. Porque en ti yo Yo puedo voy enfrente de ti. confianza y Tú no mi necesitas fe. hacer nada. Solo lo que tienes que hacer es confiar. Confiar. Confiar de que yo soy tu papá. De que yo te voy a proteger. Porque el que está bajo las alas del Altísimo está bajo su protección. Sé que estás aquí aunque no Si tú te traes sientas. una carga en esta noche, entrégasela al Señor Y aunque no veas para que puedas actuar con salida, libertad que tú me salvas. en esa pasión que tú te has decidido. Porque en ti he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Pero con Él somos más que vencedores. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Porque tú Cúbreme, Señor, cúbreme. dice tu palabra. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré. Aunque ande en valle de sombra y Porque de tú muerte, eres yo no mi tengo seguridad. Gracias, Cuando Señor. seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbrenos, Señor. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Porque tú estabas esperando que cada uno de nosotros Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. porque eres bueno,
estás de pie, vamos a pasar a nuestro pastor Santos. Aleluya. ¿Se está gozando, hermano? Tome su lugar. Antes de que se siente, vaya y saluda a su hermano y dígale, ¿está listo para escuchar la palabra ahora? Aleluya. No cabe duda que tenemos un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios que no se mide. Él siempre está listo para bendecir a su pueblo. Enviamos un saludo allá a aquellos que nos ven por internet. Donde quiera que te encuentras, solo pon atención a la palabra. Donde quiera que estés, solo escucha y medita, porque Dios va a hacer la diferencia en tu vida. Dios, el Dios que te predicamos, es el Dios que cambia, es el Dios que transforma, ese Dios que cambia esa vida miserable que teníamos a una vida abundancia. Según nosotros antes vivíamos a todo lo que da, ¿verdad? Pero no, había una vida mejor que esa, que la que disfrutamos ahora. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros, como para ti puede tener misericordia esta noche. Damos gracias a Dios porque usted tomó la decisión de ser presente esta noche a este lugar. Damos gracias a Dios porque Dios despierte esa hambre, esa sed de justicia en cada uno de nosotros. Porque yo siempre les pregunto, o alguien les dijo vámonos a la iglesia o jalando del pelo o con una arma, vámonos, no, ¿verdad que jaló su carro y se vino? Eso significa que a usted le interesa estas cosas. Eso significa que usted tiene hambre de Dios. Eso significa que a usted le interesa saber de Dios, interesa conocer más del Señor. Por eso nos gozamos. Damos gracias a Dios por nuestro Padre espiritual. Se está gozando allá. Dios lo está usando allá. Ese hombre iba con esa llenura del Espíritu Santo, con esa certeza que Dios va a hacer obra grande a través de él allá donde está. ¿Cuánto creen eso? Porque para eso va. Uno no sale por placer, uno no va porque quiere ver maravillas, uno sale porque quiere ver qué Dios puede hacer a través de usted, qué Dios puede a través de hacer de mí, ¿verdad? O va a decir, vamos a Texas y a ver, no, es parte de, pero lo primero es glorificar a Dios. Lo primero es llevar la buena noticia a aquel que no conoce. Decía Pastor Ruth, ¿cuál es la pasión de Jesús? ¿Por qué Jesús nunca se desenfocó? Porque siempre estuvo en contacto con su Padre. Y si somos de Jesús, tampoco nosotros nos desenfoquemos. Porque yo siempre he dicho, si nuestro Padre es Dios, por lógica nos vamos a parecer a Él, ¿verdad? Porque uno de sus hijos no va a decir, no se parece. No. Hay una identidad que marca que usted es hijo de Dios. ¿Cuál es? Porque usted está en contacto con su Padre, está en plena comunión con su Padre. Usted sabe lo que Dios quiere que usted haga. Usted sabe lo que Dios le agrada. Yo sé lo que Dios le agrada. Pero la pregunta es, ¿estaré haciendo lo que Dios le agrada? Porque es importante saber eso. Vamos a tener una lectura en 1 de Pedro capítulo 3, verso 8. Dice el párrafo en la Biblia que traigo de deberes cristianos. Dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos
y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídale a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición, porque como dice la Biblia, los que de todo corazón deseen vivir, ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal de otros. Qué tremendo, porque la Biblia nos dice que nosotros hay deberes. ¿Cómo podemos nosotros llegar a una pasión si para empezar no venimos con esa unidad, no venimos con esa? Dice que tenemos que estar a fin de todos ustedes deben vivir en armonía. Y pónganse de acuerdo, dice. Y lo que me llama la atención, dice, cuando los insulten, no responden ustedes con otro insulto. Porque verdad que Jesús no contestó. Él enmudeció su boca hasta el final. Entonces Él nos dejó el ejemplo, es decir, por ejemplo, alguien nos insulta, ¿verdad? Que rápido sale el sontay, ¿verdad? Rápido, dice, ¿por qué me maltratas? Y aquí dice, no contestes, no insultes, no devuelves otro insulto, al contrario, dice, declare bendiciones, bendiga a esas personas. Tenemos que aprender eso, tenemos que hacer como papá. Jesús puso el ejemplo. Jesús le hacían preguntas, le escupían. Él dijo, yo tengo que llegar a la meta final. Yo tengo que llegar hasta allá, porque si no, voy a perder. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Amén. Si somos de Cristo, pues nos vamos a parecer a Cristo. Aleluya. Póngase sobre sus pies, porque no predico esta noche, no sé por qué. Pero esta congregación sabe de qué es, ¿verdad? De ministros. Así que si usted es un ministro, tiene que estar listo a la hora que se le otorga la autoridad. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Vamos a pasar a nuestra conferencista, hermana Claudia. Pero déselo con ganas, hermano. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Pueden tomar su asiento. Seguimos hablando de su palabra, sobre todas las cosas, esa palabra de desafío en nuestras vidas. Sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos recibió con sus brazos abiertos. Él sanó nuestro corazón. Él puso ese aceite en cada herida. Él nos regaló esa salvación que cada uno de nosotros, por creer en Jesús, tenemos. Pero ¿qué de nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe desarrollándose? Vamos a ir a Hebreos 12. Y yo deseo con todo mi corazón que usted en esta noche salga bendecido a través de su palabra. Asimismo vamos a hacer una oración para poner mis labios en las manos del Señor, que sea Él hablando. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este día tan maravilloso, Padre, porque me das este gran privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Que seas tú, Señor, sembrando esa palabra en los corazones, Padre, y así mismo dará su fruto, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Aquel que venía enfermo, Señor,
Cuando Él salga de ese lugar, Señor, saldrá con esa sanidad, Padre. Aquel que venía, Señor, cansado, Señor, Él sale con esa fortaleza, Señor. Es a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí lo puede poner, por favor, en Biblia de las Américas? En Biblia de las Américas dice la carrera del cristiano. Como les digo, cuando llegamos a los pies de Jesús, hubo diferentes etapas en nuestras vidas. Pero llega un punto donde ya no estamos en esa burbuja. Yo no sé si usted se recuerda, cuando usted entró, usted recibió a Jesús como su Salvador. Y era como que andábamos flotando, ¿verdad? En una burbujita. ¿Sí se recuerda? Y ahí de repente esa burbujita se desaparece. Y como que pum, caemos ya a la realidad, ¿verdad? Cuando se cae uno a la realidad, es que nosotros tenemos que empezar a caminar en la fe que tiene que ir creciendo en nosotros. Primero, hay fe en nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Creemos que Él es el camino a la verdad. Él es el camino a la nueva Jerusalén. Pero ¿qué otras cosas de nuestra fe? Recuerda que tú y yo tenemos ejemplos. Primeramente en la palabra de Dios, Abraham fue el padre de la fe. Y muchos más a través de su palabra. Otro de los ejemplos que nosotros tenemos aquí, que vemos, que miramos las grandezas que Él hace a través de nuestro Padre Espiritual. Sabemos que Él vive a través de la fe, que Él camina a través de la fe. Y nosotros como hijos tenemos que parecernos a nuestro Padre Espiritual. Entonces, tenemos que crecer en nuestra fe. Es una de las etapas más, puedo decir, dificultosas de un cristiano, pero no imposible. Porque el Señor nos dejó su palabra. Y cuando nosotros lo ponemos por obra, miramos las grandezas del Señor, como Él abre puertas, como Él a través de la fe que cada uno de nosotros desarrollamos, miramos las cosas hechas realidad. Hebreos 12. Y la palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La carrera del cristiano. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si la puede poner en otra versión, nomás que no sea Biblia de las Américas. Tú y yo tenemos un ejemplos en la palabra de Dios de los hombres de fe. Fortaleza en medio del sufrimiento. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Primeramente vamos a mirar los ejemplos de fe. ¿Qué ejemplo nos da la palabra de Dios de esos hombres de fe, de esas mujeres de fe? Hebreos 11. Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 6. Recuerda que Sara fue una de esas mujeres valientes, que a través de su fe ella recibió la promesa del Señor, de su hijo.
Noé fue otro hombre de fe. Abraham. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. ¿Por qué los aprobó? Por la fe que ellos tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradó a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que los buscan. Nos vamos a regresar a Hebreos 12. Esos son los testigos, los ejemplos que la palabra de Dios nos da a nosotros. Y recuerda que esas personas eran humanos como nosotros. Recuerda que ellos caminaron aquí en esta tierra como nosotros. Porque muchas veces se nos hace tan difícil creer cuando se nos dice solamente cree y tú vas a mirar lo que tú deseas. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Cómo te gustaría a ti vivir aquí en esta tierra? Sabemos que Dios está preparando un lugar especial para cada uno de nosotros. Eso lo tenemos seguro. Pero ¿qué de aquí, de esta tierra? ¿Cómo te gustaría a ti vivir aquí? Conforme a tu fe, ¿cómo te gustaría desarrollarla? En el versículo 1 dice que no nos deja avanzar el pecado, dice. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. En Biblia de las Américas da un ejemplo de que el escritor está hablando del pecado de la incredulidad, o sea, incrédulo. ¿Qué es un incrédulo? Dice en Biblia de las Américas que un incrédulo es un infiel o un desobediente. ¿Cómo tú puedes decir, Señor, yo creo, pero realmente no hemos dado esos frutos del creer? Porque todavía ese pecado de incrédulo tal vez nos está alejando de lo que es que nuestra fe crezca. Yo te voy a dar diferentes ejemplos de cómo el Señor cataloga, esa es la palabra, cataloga a una persona que no cree. Lo cataloga como un incrédulo, lo cataloga como un infiel y un desobediente. Esta palabra, primeramente a mí, me hace frente. ¿Por qué? Porque ya estando en el ministerio ya 8 años, ¿qué tanto fruto he dado yo en este ministerio? Y sabes que el Señor me recordó el día martes, estuve haciendo un trabajo para el negocio y Él me llevó a diferentes puntos. Uno de los puntos fui a la escuela, al Pima Community College, donde yo estudié una carrera. Y de ahí me pasó a otro punto, fui a donde yo trabajaba antes. Y cuando terminé ya mi jornada, estaba en mi carro y le preguntaba al Señor, Señor, pero yo quiero que tú me expliques, ¿por qué tú me llevaste a esos diferentes puntos? Y Él me explicaba, dice, porque recuerdas que la primera vez que yo te saqué de Egipto,
La primera vez que yo te saqué de trabajar, de estar esclavizada, ¿para dónde te mandé? No, pues para la escuela. Yo fui a prepararme, ¿ok? Y de ahí, de salir de la escuela, ¿para dónde te mandé? Bueno, pues fui a practicar lo que aprendí. Fui al trabajo donde trabajaba de asistente de trabajadora social. Ok, dijo, y ahora, en esa área que estás trabajando ahora, es una nueva etapa. ¿Por qué? Porque ya vas creciendo, pero es por fe, no es por tus propias obras. El Señor te levanta y te dice, pero después te dice, no es por tus propias obras, es porque yo te he puesto en estos diferentes puntos para que tú llegues a una madurez, para que tú llegues a una etapa de tu vida donde tú vas a vivir por fe, pero no vas a estar sentadota como nos dicen, ¿verdad? Vamos a estar caminando, ¿cómo? Predicando su palabra. Y sabes que el Señor tiene, en cada uno de nosotros tiene un plan tan maravilloso, que muchas veces por andar a las rápidas, o muchas veces por tener tantas cosas que hacer, no nos ponemos a analizar los diferentes puntos que el Señor nos quiere enseñar. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cómo el Señor te ha sacado de diferentes áreas de tu vida, pero te ha puesto en una área para que tu fe crezca, para que sigas caminando y no te quedes estancado. Eso fue lo que aprendí. Yo dije, Señor, gracias. Gracias porque así como tú me lo dijiste, de que esta es una nueva etapa. Esta es una nueva etapa de que mi fe tiene que crecer. Entonces así va a ser. Entonces dice, bájale un poquito para abajo. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Dijimos que ese pecado, Biblia de las Américas, lo explica como un incrédulo. Y la palabra de Dios explica lo que es un incrédulo. Dice, la incredulidad tiene o detiene los milagros. El pecado de incredulidad no te califica o no te deja avanzar para correr la carrera. El pecado de incredulidad te estanca. ¿Por qué? Porque no estás creyendo las promesas que el Señor te ha dicho a través de su palabra. Vamos a ir a Hebreos 3:12. Vamos a leer del versículo 12 al 15. Yo quiero que tú le preguntes a tu vecino, de las promesas que el Señor te ha dado, ¿cuántas de ellas las has creído? Del versículo 12 al 15. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes se esconda la maldad ni la falta de fe, como para darle la espalda a Dios, al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. La incredulidad detiene los milagros. Mateo 13:58.
versículo 58. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros ahí. Vamos a leer ahí de arribita. Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo: se honra un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Debido a la falta de fe de ellos, no hizo muchos milagros ahí. Estaban hablando de cuando Jesús estaba dispuesto a sanar a muchos enfermos, pero debido a que lo estaba haciendo en su propio pueblo, en su propia tierra, dice que muchos de ellos no creyeron, fueron incrédulos, y la incredulidad detiene los milagros. Marcos 16, del 12 al 16. Yo espero que tú en esta tarde estés aprendiendo, que el Espíritu Santo te enseñe mucho más de lo que yo puedo enseñarte. Versículo 12. Después Jesús se les apareció a dos de sus seguidores. Cuando iban caminando hacia el campo, Jesús no se veía igual a como estaba antes de morir. Estos dos seguidores corrieron a contarle al resto, pero tampoco les creyeron. ¿Para abajo? Después Jesús se apareció ante los 11 cuando estaban caminando y los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes los vieron después de resucitar. Ahora mi pregunta es, de lo que nuestro pastor nos ha compartido, de los milagros que él ha visto, que él ha hecho a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios, ¿cómo nos cataloga aquí como estos discípulos? Dice que ellos no creyeron. Y dice que Jesús los regañó por no tener fe y por no creer lo que dijeron quienes lo vieron después de resucitar. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tú y yo estamos creyendo. Yo creo que tú y yo creemos, pero nuestra fe tiene que crecer, tiene que empezar a dar esos frutos. Aquí está una enseñanza muy hermosa, dice: el que crea será bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. Romanos 11. Y una de las personas que nos enseña a creer, que a través de esa relación con Él, es el Espíritu Santo. Él está dispuesto a enseñarnos a cada uno de nosotros. Él está dispuesto a tener esa paciencia con cada uno de nosotros. Porque si fuéramos nosotros, ¿desde cuándo que hubiéramos perecido, verdad? Pero más sin embargo el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Como dijo uno: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Y sabes que tú puedes clamar ante Dios y pedirle: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a dar esos frutos que nuestros pastores, cada vez que ellos se paran en este lugar, ellos nos enseñan de estos frutos. ¿Qué dijimos? Romanos 11, del 17 al 22.
ramas naturales de olivo fueron cortadas en su lugar. Tú fuiste injertado como una rama silvestre. Está hablando de nosotros los gentiles. Entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas tan importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida, sino la raíz la que te da vida a ti. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Eso es cierto, esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe, pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe. Eso significa que no debes sentirse muy orgulloso, más bien deberías sentir miedo. Porque si Dios no prometió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Entonces, es algo tan específico que cada uno de nosotros, en nosotros tiene que haber esa fe. Y yo lo creo con todo mi corazón que tú y yo tenemos esa fe. ¿Por qué? Porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero tenemos que desarrollar esa fe. Tenemos que empezar a dar esos frutos que el Señor nos dice que tenemos que dar. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Pregúntale a tu vecino, ¿tú quieres agradar a Dios? Pídele al Señor que tu fe se desarrolle. Pídele al Señor esa sabiduría para que nuestra fe se desarrolle. Vamos a regresar a Hebreos 12. Hebreos 12. Ahí estamos. Ok. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que pudimos haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús. Él es nuestro ejemplo, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrige. El Señor disciplina a todo el que Él ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Entonces tenemos un ejemplo tan hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Y a través del caminar de la fe tenemos que ser disciplinados. ¿Por qué? Porque si no hay una vida disciplinada, no podemos dar esos frutos. ¿Cómo podemos decir disciplinar? De que la incredulidad se va desapareciendo de nuestras vidas. De que como un niño, cada vez que tu mentor, tu padre espiritual te dice una palabra, tú la crees en ese momento. Así es como tú y yo tenemos que tener ese carácter de un niño. De que cuando nuestro padre nos corrige, o cuando nuestro padre nos da una tarea, podemos decir, ¿verdad?
o una, ¿cómo se puede decir otra palabra? Una tarea específica, tú y yo, una instrucción, tú y yo la tomamos y la ponemos por obra en ese momento. Y hay muchas preguntas, si lo hay. Cuando se te da una tarea específica, hay preguntas. Pero como niño tú tienes que ir caminando y decir, sí, Señor, si usted lo dijo, así será. Es como nosotros podemos ver que nuestra fe vaya creciendo. No es por nuestras propias obras, es por lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios 6:11. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en el autor y consumidor de la fe. Él es el que nos va a ayudar. 6, versículo 11. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Nos está dando una lista de pecados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Recuerda que cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos purificó con su sangre preciosa. Y todo lo pasado ya es pasado. Por eso Él es la persona que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él. Porque Él es el único perfecto. Él es santo, santo, santo. Él es la perfección. Y si nosotros ponemos la mirada en las personas, todos fallamos. En cada uno de nosotros nuestra fe tiene que empezar a crecer. Pero una de las cosas que tenemos que estar muy seguros es de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es el único perfecto. A nosotros nos llama santos, sí, pero vivimos en un mundo que es imperfecto. Por ello tenemos que estar atentos al consumidor de la fe. Es la meta de la vida cristiana. Filipenses 3, del 8 al 9. Esta es más como una enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza para cada uno de nosotros. Filipenses 3, del 8 al 9. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesús. ¿Sí lo puedes poner en otra versión, por favor? Gracias. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Vamos a regresar a Hebreos. No se está aburriendo, ¿verdad, hermano? No. Estamos aprendiendo. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos,
es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la manera que pudieron. Pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces, nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Fortalezcanse nuevamente, porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan, para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Amén. Entonces, la carrera del cristiano, de cada uno de nosotros, es poner nuestra mirada en el Señor Jesús, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se vaya desarrollando. Gálatas 6:1. Y no nada más de enfocarnos en nuestra fe, dice la palabra que tenemos que ayudar a los demás que todavía no creen. Tenemos que ayudar a los que todavía no estamos realmente desarrollados en la fe. Versículo 1. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados. Tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ayudarnos. ¿Para qué? Para que nuestra fe vaya creciendo. Para que un día podamos llegar ante su presencia y entrar a lo que es, a esa casa que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú quieres vivir aquí en la tierra? ¿Tú quieres desarrollar tu fe? Recuerda que los grandes autores de la fe, estas personas que caminaron a través de la fe, ellos vieron grandezas, pero porque su fe, ellos creyeron en la palabra de Dios. Tú y yo podemos lograr eso y mucho más. Pero tenemos que estar dispuestos a estar escuchando su palabra y poniéndola por obra. Y como te digo, pídele al Señor todo lo que tú le pidas. Mateo 7:7, pídeme, dice, y yo te daré. Toca la puerta y yo te abriré. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una oportunidad para que nuestra fe vaya creciendo. Recuerda que nuestro apóstol dice que tú y yo somos esas personas de negocios. Tú y yo somos estas personas que vamos a traer esa finanza ante su altar. ¿Para qué? Para que las obras se vayan abriendo. Entonces tú y yo somos pilares muy fuertes aquí en este ministerio. Nada más que tenemos que dejar que esa fe se desarrolle. Amén. Entonces esta fue la enseñanza de esta noche. Yo sé que tú fuiste bendecido a través de la palabra del Espíritu Santo. Él es el que siembra la palabra y es el que, esa palabra, Él está atento a que dé su fruto. Amén. Vamos a poner nuestros diezmos y ofrendas. Los invito, si usted viene dispuesto a sembrar aquí mismo en el altar, recuerde que aquí es donde se da ese fruto. Cuando usted siembra, usted va a recibir.
Señor, es tu promesa, oh Dios. Tú serás quien abras hoy ventanas de bendición, que sobreabunde mi Señor, es tu promesa, oh Dios. Tú serás quien abras hoy ventanas de bendición, que sobreabunde mi Señor, es tu promesa, oh Dios, es tu promesa, oh Dios, es tu promesa, oh Dios. Incline su rostro. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Tú, Señor, multiplicarás, Padre, y tú darás, Señor, a aquel que ha dado, Señor, aquí en tu cofre, Señor, porque esta es una tierra fértil, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y así mismo pasamos a los niños, ¿verdad? Dice que en la boca de los niños se perfecciona la alabanza al Señor. Amén. Así que ellos nos enseñan a alabar al Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a decirle que cuando el Señor se levante, sus enemigos van a ir delante de Él. Vamos a decirle, levántate. Levántate, Señor, y que tu
Dios les bendiga, hermanos. Así le damos el tiempo que corresponde. Amén. Vamos a dar los anuncios para ser despedidos. No sé si tengan anuncios, Moisés. ¿No? Ok, pues vamos a pasar a nuestro pastor Juan para que nos despida en oración. Y amén, así es. Qué buena estuvo la palabra el día de hoy, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad hacer que nuestra fe crezca, amén. Como dice la hermana, hay que ayudarnos unos a otros para aumentar esa fe, pero es responsabilidad propia de nosotros hacer que esa fe crezca, amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy para ser despedidos. Padre, te damos gracias por un día más en tus atrios, Señor. Es un privilegio estar en este lugar, Señor. Te doy gracias por la hermana Claudia, Señor, que trajo tu palabra, Señor. Síguela bendiciendo, bendice su familia, su esposo, su negocio, Padre, en una gran manera que tú lo vas a sorprender, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que están en este lugar, Señor. Estamos a punto de salir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Manda ángeles que guíen esos vehículos a nuestros hogares, Señor, y nos volveremos a reunir en este lugar una vez más el domingo, Padre, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dele un fuerte abrazo y una mano.